Estoy con el secretario general de ATEN y la consulta, habida cuenta que hoy sábado va a estar acá en el estudio la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Otaño, para hablar sobre el foro educativo. Quisiera saber cuál es la posición de ustedes con respecto a esta propuesta. En principio nosotros vemos con alguna preocupación la instancia que se genera a partir de la legislatura provincial con relación a la conformación o convocatoria de este foro de discusión educativa, pero fundamentalmente no porque se discuta la cuestión educativa, porque nosotros creemos que es sumamente necesario discutirlo, creo que es una de las deudas que tiene la democracia con el conjunto de la sociedad, ¿no? De poder avanzar en términos de mejorar y los alcances que tiene que tener la educación en virtud de que es la única vía de que la sociedad pueda mejorarse, acceder al conocimiento de manera democrática y demás. Lo que nos preocupa es que se desconozca el rol que cumple el Consejo Provincial de Educación. Ha sido un rol que se ha desconocido históricamente de parte de los gobiernos provinciales. Uno cuando lee la Constitución de la provincia es muy clara en esto, considera la educación como una política de Estado, por eso la constitución de ese cuerpo colegiado con representación política a partir de miembros de los consejos escolares, la representación del Poder Ejecutivo, obviamente en la cabeza de la presidenta del Consejo y demás, y la representación de los trabajadores de la educación. Y ese Consejo de Educación ha sido sistemáticamente negado de facultades que claramente le asigna la Constitución, y una de las leyes que ha sido sancionada para reglamentar esa Constitución, donde tiene no solamente facultades en términos de la discusión de tipo pedagógica, sino además en las cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario. Es decir, definir el presupuesto, controlarlo, administrarlo. Bueno, esto no pasó nunca. Entonces, ponerse a discutir sobre una cuestión de cómo está el sistema educativo sin haberle dado ningún rol o no haberle asignado el rol que debe asignársele a ese organismo, nosotros nos parece que no es lo correcto, ¿no? Sino que sería enfocar desde la misma legislatura el rol que tiene que cumplir ese consejo, y desde ese consejo hacer una convocatoria, una discusión que me parece que nadie puede negarse, ¿no? Si el ámbito de la legislatura es donde se generan las leyes, por ahí no sé si yo lo vería pertinente que sea la legislatura la que pueda generar una nueva ley o modificar esta. Dentro de lo que yo veía en el borrador, es justamente una propuesta amplia, ¿no? En foro de discusión, etcétera, etcétera. Te digo esto porque, si bien coincido con vos que hay cosas que no se han implementado, y yo creo que la ley de educación es una ley buena, que es la que tiene Neuquén, obviamente hoy en día la sociedad está muy exasperada por un montón de cuestiones, por la crisis y por todo lo que está ocurriendo. Y por ahí se me ocurre pensar, recordando a Agustín Tosco, ¿no? En el 72 hubo un congreso en Tucumán, y una maestra justamente le preguntó, decía, pero compañero, ¿usted por qué se mete a opinar de educación? Y ella le dijo, cuidado con eso, ¿no? Él le dijo, cuidado con que la especificidad sea solamente de un sector. O sea, a mí el tema de la discusión me parece piola, coincido con vos, que vos también estás diciendo lo mismo, ¿no? Pero también se me atraviesa como que en este momento, a nivel gremial, digamos que la imagen colectiva, digamos, no está muy alta. Entonces, ¿no habría un poco de temor en abrir este juego por la posición que tendrían ustedes frente a la comunidad? Yo no sé si es tan cierto esto de la imagen de la organización o del maestro. Me parece que es cierto que hay un desgaste, porque en realidad el que pone para hablar así en criollo, el que pone la cara ante la comunidad por los problemas de la escuela es el docente. Claro. El punto de contacto entre el Estado, responsable del sistema educativo, y la comunidad, que es la destinataria, es el maestro, el profesor, el director de la escuela. Y lamentablemente durante estos años ha sido uno de los lugares donde más ha recaído la crisis social, la escuela, porque obviamente la escuela, como tantas veces lo hemos dicho, lo dice mucha gente que entiende esto, dice, la escuela es la caja de resonancia del conflicto social. Entonces, lo que nosotros nos preocupa es que hay algunos pensamientos políticos de algunos representantes de determinados partidos que creen que el problema de la educación somos los trabajadores de la educación. Bueno, pero eso hasta el más claro, tonto sabe que no es así, que el principal responsable es el Estado. Ahora, claro, que después hay cómplices directos o indirectos, ¿no? Exactamente, pero digo, ellos poner en manos de determinados sectores una discusión que nosotros obviamente creemos que tiene que ser la más amplia posible, digamos, claro,
tiene que participar el obrero, tiene que participar el criancero, tienen que participar las comunidades originarias de la provincia, porque no nos olvidemos que la discusión de la educación intercultural se hace cada vez más, es una necesidad cada vez mayor que estamos teniendo, y obviamente que hay que dar un marco de participación muy fuerte. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa es que hay, como te digo, y por ahí ustedes no lo dimensionan esto, pero algunos sectores que creen que esto se resuelve limitando derechos de los trabajadores o tocando el estatuto del docente. Y en realidad ese no es el objetivo, o por lo menos no tendría que ser el objetivo de una discusión de esta naturaleza. Porque nosotros estamos convencidos que para mejorar la escuela lo que hay que también hacer es no solamente una gran discusión, sino además dar algunas garantías de que se va a estar dispuesto a hacer la inversión que hay que hacer para que la escuela funcione. Por ejemplo, yo lo he charlado inclusive esto en alguna oportunidad con algunos representantes del gobierno, que nos comentaban que querían discutir, no está bien, se puede discutir, mientras nosotros tenemos problemas en las escuelas con el gas, tenemos problemas en las escuelas con las instalaciones eléctricas, tenemos problemas en las escuelas con las partidas de comedor, tenemos problemas en las escuelas con esto, con lo otro, ¿no? Digamos, ponerse a discutir sobre cuestiones cuando lo mínimo, ya no digo más presupuesto, sino el presupuesto que estaba previsto para sostener el sistema no está garantizado, el marco para la discusión se debilita. Sí, ¿no? Es muy chiquito, o sea, rebatirlo, o sea, remitirlo a eso yo creo que es muy chiquito, y aparte es un pensamiento que roza un poco la característica de la derecha en Argentina, pero de todas maneras a mí me parece que más allá, insisto, de la responsabilidad primaria y fundamental, porque estoy, bueno, no sé si sabrá, yo soy educador y capacitador docente, y siempre lo digo a las compañeras y compañeras, es decir, acá hay partícipes necesarios en esta ronda, donde la cabeza obviamente es el Estado. Pero de todas maneras hay cuestiones que tienen que ver con ayornar no solamente contenidos, sino perfiles que van mucho más allá de un salario, que van mucho más allá de tener una escuela sana, que van mucho más allá que la escuela no se haga cargo de cuestiones que no le son inherentes, y que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la calidad del docente, que tienen que ver realmente con la adaptación a las nuevas circunstancias que está atravesando la sociedad. Y me parece que no pasa únicamente por el docente o por el consejo o por el gremio estas cosas, a esto me refería. No, nosotros esto lo manejamos y también asumimos nuestra parte de la responsabilidad. Nosotros de hecho hemos participado con muchísimo compromiso con la discusión de lo que significa la reforma a nivel superior, digamos, de los institutos de formación docente, este paso de los 2 años y medio de la carrera a 4 años. Ha estado involucrada la organización en esta discusión, ¿no? Y estamos orgullosos de haber podido participar. Ahora lo que falta la decisión política del gobierno de crear la estructura necesaria para que eso que se planificó y que se pensó como una cosa necesaria en virtud de que, bueno, hay que discutir cómo se forma el docente para después mejorar su función cotidiana, ¿no? Su tarea cotidiana. Entonces tiene que estar la decisión política de la partida presupuestaria para que eso se pueda implementar. Y sabemos que tenemos que ir a una discusión del nivel medio necesariamente. La escuela media nuestra tenemos que empezar a discutirla y tenemos que encontrar las herramientas que sean necesarias para que con la participación de los estudiantes, de la comunidad, de los sectores de trabajo, podamos ver, bueno, cuál es el perfil de ciudadano, de hombre crítico que estamos necesitando. Ahora, la que está quedando fuera es la escuela primaria. En la escuela primaria, si vos te pones a analizar, es la misma escuela de hace más de 100 años. Está el director, el vicedirector, el maestro y el auxiliar de servicio. Y una escuela primaria que tiene una demanda que no es la que tenía hace 100 años. No hay un gabinete psicopedagógico, no tenemos bibliotecarios, no hay quien pueda colaborar para atender determinadas problemáticas que se generan a partir de lo complejo de los grupos. El maestro está en una soledad muy grande, ¿no? O con el concepto de las 4 horas de trabajo diario, que inclusive está instalado, ¿no? Y bueno, todas estas cosas son las que nosotros creemos que si hay voluntad y si hay una convicción de que hay que mejorar la educación, va a haber que pensar una cosa totalmente distinta y con una proyección de acá a 10 años. No pensarla en el cortito a ver si cómo resolvemos. No, y aparte previo a generar todas las condiciones para que el pibe tenga ganas de ir a la escuela y que vea que hay un futuro, y eso ya no corresponde a la escuela. Claro, o sea, podemos generar masa crítica, pero para generar masa crítica tiene que tener los elementos de que el chico haya comido bien, vestido bien. Exactamente, nosotros mientras hablamos esto sabemos que
Y el problema que hemos tenido con las partidas de comedor, que sabemos que no es función de la escuela. Ahora, era necesario porque nuestros pibes en muchas escuelas de la provincia, la única comida que tienen es la que sea en la escuela. Sí, pero de modo se terminó siendo funcional el sistema. Y es como las cooperadoras. Pero en realidad, obviamente que esto fue digamos, viste que esto se instaló en los 90 con mucha fuerza, y bueno, y aún persiste, y el problema es que la escuela ha asumido esa responsabilidad, y hoy, como no se resuelve, no hay una intervención de otros sectores de lo público para atender esta problemática y que la escuela sea el lugar donde se aprende. Bueno, hoy la escuela sigue siendo el lugar donde se aprende, donde se limpia a los chicos a veces de la pediculosis y otra cosa más, y además se le da de comer. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros decimos también. Puede haber una inquietud de hacer una discusión sobre la cuestión educativa. Ahora, el sistema tiene que funcionar hoy, porque y hay que tener y demostrar la voluntad política de que se está queriendo pensar a largo plazo en un sistema que, si nosotros no le ponemos la atención de fondo en lo inmediato, las consecuencias en la educación se pagan muy caro. De hecho, ahí estamos sufriendo las consecuencias de todo lo que fueron los 90, ¿no? Es decir, el vaciamiento que hay, digamos, de los índices de pobreza, la desocupación, bueno, todo eso, esos son nuestros pibes que no están en la escuela. Yo tengo una ley nacional, más allá de críticas o no críticas, que convoca la obligatoriedad de la educación media. Bueno, hay que poner plata para eso. No, más vale, si desertan 6 de cada 10. Pero además de la deserción, están los que no fueron nunca. O sea, están los chicos que salen de la escuela primaria y no van nunca a la escuela media. Cuando hablamos de deserción es que alguna vez entró, ¿no es cierto? No, yo creo que si no se reconstruye el tejido social, pretender que la escuela tape los agujeros, eso es una falacia. Eso es una falacia, y es como, digamos, pedirle a un solo actor de la educación, de lo público, en este caso la educación, que se haga cargo de todo lo demás. Y si no hay una conjunción de esfuerzos y de trabajos mancomunados en esto, obviamente son esfuerzos que quedan aislados, porque hay experiencias muy importantes en muchas escuelas, ¿no? de compañeros y compañeras que trabajan para que los pibes, para la atención de los alumnos. Hay proyectos institucionales en esa dirección. Pero si no se piensa en algo más colectivo, donde haya un proyecto más integrador y que sea de alcance general, termina siendo expresiones voluntaristas, digamos. Sí, casi mesiánico y cosa que no. Claro, que no, digamos, sirve en ese lugar, en ese momento, y para esa población a la que en todo caso le toca esa propuesta. Pero hay que generar estas discusiones, y nosotros insistimos, el Consejo de Educación tiene hasta las herramientas para poder hacer eso, para poder generar una discusión, para poder dar participación, para poder, a través de la vocalía por la comunidad, generar una discusión hacia los sectores sociales que también son partícipes del hecho educativo. Pero mientras eso no pase, generar credibilidad en una discusión donde intervienen actores políticos que uno lo escucha por los medios, realmente lo espantan, ¿no? Es preocupante, ¿no? Sí, te agradezco mucho. No, te agradezco a vos y a disposición para cualquier. Estoy con el secretario general de ATEN, y la consulta, habida cuenta que hoy sábado va a estar acá en el estudio la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Otaño, para hablar sobre el foro educativo. Quisiera saber cuál es la posición de ustedes con respecto a esta propuesta. En principio nosotros vemos con alguna preocupación la instancia que se genera a partir de la legislatura provincial con relación a la conformación o convocatoria de este foro de discusión educativa, pero fundamentalmente no porque se discuta la cuestión educativa, porque nosotros creemos que es sumamente necesario discutirlo. Creo que es una de las deudas que tiene la democracia con el conjunto de la sociedad, ¿no? De poder avanzar en términos de mejorar y los alcances que tiene que tener la educación, en virtud de que es la única vía de que la sociedad pueda mejorarse, acceder al conocimiento de manera democrática y demás. Lo que nos preocupa es que se desconozca el rol que cumple el Consejo Provincial de Educación, y que ha sido un rol que se ha desconocido históricamente de parte de los gobiernos provinciales. Uno, cuando lee la Constitución de la provincia, es muy clara en esto, considera la educación como una política de Estado. Por eso la constitución de ese cuerpo colegiado con representación política a partir del miembro de los consejos escolares, la representación del Poder Ejecutivo, obviamente en la cabeza de la presidenta del Consejo y demás,
y la representación de los trabajadores de la educación. Y ese Consejo de Educación ha sido sistemáticamente negado de facultades que claramente le asigna la Constitución, y una de las leyes que ha sido sancionada para reglamentar esa Constitución, donde tiene no solamente facultades en términos de la discusión de tipo pedagógica, sino además en las cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario. Es decir, definir el presupuesto, controlarlo, administrarlo. Bueno, esto no pasó nunca. Entonces, ponerse a discutir sobre una cuestión de cómo está el sistema educativo sin haberle dado ningún rol, o no haberle asignado el rol que debe asignársele a ese organismo, nosotros nos parece que no es lo correcto, ¿no? Sino que sería enfocar desde la misma legislatura el rol que tiene que cumplir ese consejo, y desde ese consejo hacer una convocatoria, una discusión que me parece que nadie puede negarse, ¿no? Si el ámbito de la legislatura es donde se generan las leyes, por ahí no sé si yo lo vería pertinente que sea la legislatura la que pueda generar una nueva ley o modificar esta. Dentro de lo que yo veía en el borrador, es justamente una propuesta amplia, ¿no? En foro de discusión, etcétera, etcétera. Te digo esto porque, si bien coincido con vos que hay cosas que no se han implementado, es decir, y yo creo que la ley de educación es una ley buena, que es la que tiene Neuquén, obviamente hoy en día la sociedad está muy exasperada por un montón de cuestiones, por la crisis y por todo lo que está ocurriendo. Y por ahí se me ocurre pensar, recordando a Agustín Tosco, ¿no? En el 72 hubo un congreso en Tucumán, y una maestra justamente le preguntó, decía, pero compañero, ¿usted por qué se mete a opinar de educación? Y ella le dijo, cuidado con eso, ¿no? Él le dijo, cuidado, con que la especificidad sea solamente de un sector. O sea, a mí el tema de la discusión me parece piola, coincido con vos, que vos también estás diciendo lo mismo, ¿no? Pero también se me atraviesa como que en este momento, a nivel gremial, digamos que la imagen colectiva, digamos, no está muy alta. Entonces, ¿no habría tampoco de temor en abrir este juego por la posición que tendrían ustedes frente a la comunidad? Yo no sé si es tan cierto esto de la imagen de la organización o del maestro. Me parece que es cierto que hay un desgaste, porque en realidad el que pone para hablar así en criollo, el que pone la cara ante la comunidad por los problemas de la escuela es el docente. Claro. O sea, es el punto de contacto entre el Estado, responsable del sistema educativo, y la comunidad, que es la destinataria, es el maestro, el profesor, el director de la escuela. Y lamentablemente durante estos años ha sido uno de los lugares donde más ha recaído la crisis social, la escuela, porque obviamente la escuela, como tantas veces lo hemos dicho, lo dice mucha gente que entiende esto, dice, la escuela es la caja de resonancia del conflicto social. Entonces, lo que nosotros nos preocupa es que hay algunos pensamientos políticos de algunos representantes de determinados partidos que creen que el problema de la educación somos los trabajadores de la educación. Bueno, pero eso hasta el más claro, tonto pero, sabe que no es así, que el principal responsable es el Estado. Ahora, claro, que después hay cómplices directos o indirectos, ¿no? Exactamente, pero digo, ellos poner en manos de determinados sectores una discusión que nosotros obviamente creemos que tiene que ser la más amplia posible, digamos, claro, tiene que participar el obrero, tiene que participar el criancero, tienen que participar las comunidades originarias de la provincia, porque no nos olvidemos que la discusión de la educación intercultural se hace cada vez más, digamos, es una necesidad cada vez mayor que estamos teniendo, y obviamente que hay que dar un marco de participación muy fuerte. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa es que hay, como te digo, y por ahí ustedes no lo dimensionan esto, pero algunos sectores que creen que esto se resuelve limitando derechos de los trabajadores o tocando el estatuto del docente, y en realidad ese no es el objetivo, o por lo menos no tendría que ser el objetivo de una discusión de esta naturaleza, porque nosotros estamos convencidos que para mejorar la escuela lo que hay que también hacer es no solamente una gran discusión, sino además dar algunas garantías de que se va a estar dispuesto a hacer la inversión que hay que hacer para que la escuela funcione. Por ejemplo, yo lo he charlado inclusive esto en alguna oportunidad con algunos representantes del gobierno, que nos comentaban que querían discutir. No está bien, se puede discutir. Mientras nosotros tenemos problemas en las escuelas con el gas,
tenemos problemas en la escuela con las instalaciones eléctricas, tenemos problemas en las escuelas con las partidas de comedor, tenemos problemas en las escuelas con esto, con lo otro, ¿no? Digamos, ponerse a discutir sobre cuestiones cuando lo mínimo, ya no digo más presupuesto, sino el presupuesto que estaba previsto para sostener el sistema no está garantizado, realmente el marco para la discusión se debilita. Sí, ¿no? es muy chiquito, o sea, muy chiquito. rebatirlo, o sea, remitirlo a eso yo creo que es muy chiquito y aparte es un pensamiento que roza un poco la característica de la derecha en Argentina, pero de todas maneras a mí me parece que más allá, insisto, de la responsabilidad primaria y fundamental, porque esto, bueno, no sé si sabrá, yo soy educador y capacitador docente, y siempre lo digo a las compañeras y compañeras, es decir, acá hay partícipes necesarios en esta ronda, donde la cabeza obviamente es el Estado. Pero de todas maneras hay cuestiones que tienen que ver con ayornar no solamente contenido, sino perfiles que van mucho más allá de un salario, que van mucho más allá de tener una escuela sana, que van mucho más allá que la escuela no se haga cargo de cuestiones que no les son inherentes y que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la calidad del docente, que tienen que ver realmente con la adaptación a las nuevas circunstancias que está atravesando la sociedad. Y me parece que no pasa únicamente por el docente o por el consejo o por el gremio estas cosas, a esto me refería. No, nosotros esto lo manejamos y también asumimos nuestra parte de la responsabilidad. Nosotros de hecho hemos participado con muchísimo compromiso con la discusión de lo que significa la reforma a nivel superior, digamos, de los institutos de formación docente, este paso de los 2 años y medio de la carrera a 4 años. Ha estado involucrada la organización en esta discusión, ¿no? Y estamos orgullosos de haber podido participar. Ahora lo que falta es la decisión política del gobierno de crear la estructura necesaria para que eso que se planificó y que se pensó como una cosa necesaria en virtud de que, bueno, hay que discutir cómo se forma el docente para después mejorar su función cotidiana, ¿no? Su tarea cotidiana. Entonces tiene que estar la decisión política de la partida presupuestaria para que eso se pueda implementar. Y sabemos que tenemos que ir a una discusión del nivel medio necesariamente. La escuela media nuestra tenemos que empezar a discutirla y tenemos que encontrar las herramientas que sean necesarias para que con la participación de los estudiantes, de la comunidad, de los sectores de trabajo, podamos ver, bueno, cuál es el perfil de ciudadano, de hombre crítico que estamos necesitando. Ahora, la que está quedando fuera es la escuela primaria. En la escuela primaria, si vos te pones a analizar, es la misma escuela de hace más de 100 años. Está el director, el vicedirector, el maestro y el auxiliar de servicio. Y una escuela primaria que tiene una demanda que no es la que tenía hace 100 años. No hay un gabinete psicopedagógico, no tenemos bibliotecarios, no hay quien pueda colaborar para atender determinadas problemáticas que se generan a partir de lo complejo de los grupos. El maestro está en una soledad muy grande, ¿no? O con el concepto de las 4 horas de trabajo diario, que inclusive está instalado, ¿no? Y bueno, todas estas cosas son las que nosotros creemos que si hay voluntad y si hay una convicción de que hay que mejorar la educación, va a haber que pensar una cosa totalmente distinta y con una proyección de acá a 10 años. No pensarla en el cortito a ver si cómo resolvemos. No, y aparte previo generar todas las condiciones para que el pibe tenga ganas de ir a la escuela y que vea que hay un futuro, y eso ya no corresponde a la escuela. Claro, o sea, podemos generar masa crítica, pero para generar masa crítica tiene que tener los elementos de que el chico haya comido bien, vestido bien. Exactamente, nosotros mientras hablamos esto sabemos que el problema que hemos tenido con las partidas de comedor, que sabemos que no es función de la escuela. No. Ahora, era necesario porque nuestros pibes en muchas escuelas de la provincia la única comida que tienen es la que sea en la escuela. Sí, pero de modo terminó siendo funcional el sistema. Es como en las cooperadoras. Pero en realidad, obviamente que esto fue digamos, viste que esto se instaló en los 90 con mucha fuerza, y bueno, y aún persiste, y el problema es que la escuela ha asumido esa responsabilidad, y hoy, como no se resuelve, no hay una intervención de otros sectores de lo público para atender esta problemática y que la escuela sea el lugar donde se aprende. Bueno, hoy la escuela sigue siendo el lugar donde se aprende, donde se limpia a los chicos a veces de la pediculosis y otra cosa más, y además se le da de comer. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros decimos también. Puede haber una inquietud de hacer una discusión sobre la cuestión educativa. Ahora, el sistema tiene que funcionar hoy.
porque y hay que tener y demostrar la voluntad política de que se está queriendo pensar a largo plazo en un sistema que, si nosotros no le ponemos la atención de fondo, en lo inmediato, las consecuencias en la educación se pagan muy caro. De hecho, hoy estamos sufriendo las consecuencias de todo lo que fueron los 90, ¿no? Es decir, el vaciamiento que hay, digamos, de los índices de pobreza, la desocupación, bueno, todo eso. Hoy son nuestros pibes que no están en la escuela. Yo tengo una ley nacional, más allá de críticas o no críticas, que convoca la obligatoriedad de la educación media. Bueno, hay que poner plata para eso. No, más vale, si desertan 6 de cada 10. Pero además de la deserción, están los que no fueron nunca. Claro. O sea, están los chicos que salen de la escuela primaria y no van nunca a la escuela media. Cuando hablamos de deserción, el que alguna vez entró, ¿no es cierto? No, yo creo que si no se reconstruye el tejido social, pretender que la escuela tape los agujeros, eso es una falacia. Eso es una falacia y es como, digamos, pedirle a un solo actor de la educación, de lo público, en este caso de educación, que se haga cargo de todo lo demás. Y si no hay una conjunción de esfuerzos y de trabajos mancomunados en esto, obviamente son esfuerzos que quedan aislados, porque hay experiencias muy importantes en muchas escuelas, ¿no? de compañeros y compañeras que trabajan para que los pibes, para la atención de los alumnos. Hay proyectos institucionales en esa dirección. Pero si no se piensa en algo más colectivo, donde haya un proyecto más integrador y que sea de alcance general, termina siendo presiones voluntaristas, digamos. De que Sí, casi mesiánico y cosa que no. Claro, que no, digamos, sirve en ese lugar, en ese momento, y para esa población a la que en todo caso le toca esa propuesta. Pero hay que generar estas discusiones, y nosotros insistimos, el Consejo de Educación tiene hasta las herramientas para poder hacer eso, para poder generar una discusión, para poder dar participación, para poder, a través de la vocalía por la comunidad, generar una discusión hacia los sectores sociales que también son partícipes del hecho educativo. Pero mientras eso no pase, generar credibilidad en una discusión donde intervienen actores políticos que uno lo escucha por los medios, realmente lo espantan, ¿no? Es preocupante, ¿no? Che, te agradezco mucho. No, te agradezco a vos y a disposición para cualquier otra cosa. ¿Cómo hacemos para plantear un plano de discusión donde la cuestión resulte cristalina? Sobre todo cuando hay manto de sospecha, en el sentido, Tal como cual. dice Gualiardo, miren de quién viene. Tal O sea cual. que en el fondo no es ilógico pensar, cuando yo veo, y tú te lo dije en tu despacho el otro día, cuando yo veo muchos cuadros intermedios que pertenecen a Sovich en este gobierno, y yo tengo que sospechar algo. Bien. Es decir, entonces El principal elemento sospechado es el Consejo Provincial de Educación, CPE. Tiene doble garantía esto. Está bien, pero digamos que ustedes tienen asegurado en cierto modo una mayoría. ¿Quiénes forman? Sí, pero Tal no vez vamos a eso- ser tan tontos de movilizar la provincia para más bien votando. Digo, no es... No hay instinto suicida en esto, hay instinto más vale. constructivo, Antonio. No, está bien, está no. bien. Podemos tener las mejores ideas sobre educación, los mejores proyectos, pero si no hay dinero, esto, es absolutamente irrisorio. Estamos hablando de utopía. Es una actitud de vida. Y yo estoy sumamente orgullosa de ser hija y mis hijos que sean hijos de alguien que tomó para su forma de vida la proclama del Movimiento Popular Neuquino. Está bien, pero yo conocí... Le puedo gustar yo o no, conocí otro pero no MP. puede cuestionar mi afiliación. Silvia, yo conocí a otro MPN, ¿eh? Yo De la conocí historia a del otra provincia. de la historia del Claro, MPN podemos hablar en otro programa, Claro, y no, más qué es lo que vale, buscamos más cada vale, uno. porque por ahí todo lo que Pero no supuestamente estoy lindo- dispuesta a que se cuestione No, yo creo que no pasa ni por mi eso. herencia Claro. ni mi afiliación. No, yo creo que la cosa no pasa por ahí, Silvia. Yo De creo todas que la maneras cosa, son opiniones. permíteme, yo creo que la cosa pasa... Yo vine a esta provincia en el año 78. ¿Y por qué vine? Porque acá había futuro, había trabajo, había salud, había educación, y eso lo hizo un gobierno. Cuestionable no como se cuestiona a Perón, pero nadie puede cuestionar que no era lo mismo el país antes de la primera presidencia de Perón que después, y lo mismo el obrero. Y nadie va a cuestionar, creo también, más allá de todas las cosas que se puedan decir, lo que fue los primeros tiempos.
pero obviamente Sovich se encargó de destruir al MPN y todo lo que era el estado de bienestar en esta provincia. Entonces digo, tenemos que hacernos cargo porque también Jorge Zapac estuvo vinculado con Jorge Sovich. Entonces, estas cosas, pero digo, que lo digan a mí no me preocupa. Es más, habría que dar un salto y igual meterse, ¿no es cierto?, con estas cosas. Me tocó ser intendente con Sovich. Claro, hay mucha gente de Cutrahuíncul, de Cutrahuíncul y Plaza Huíncul. No, algún día voy a verlo juntos, porque eso para mí, eso también es patrimonio de la boludez, que estén separados, ¿viste? Es una locura, pero bueno, es otro programa. Eso lo puede decir solamente alguien que no es Nick. ¿Cómo romper la desconfianza, Silvia? Sí, es decir, sobre los dichos de Marcelo Guagliardo, a quien debo decir, es una persona que he aprendido a respetar en este tema de que hemos tenido contactos esporádicos, pero siempre muy francos, muy sinceros. Vos acabás de hablar de la revalorización de la tarea docente. La revalorización empieza para que podamos nosotros seleccionar como comunidad, eventualmente, los docentes y las docentes que queremos que sean justamente apuntando a la excelencia, pero eso significa tener gente bien paga. Y yo creo que, es decir, ¿esto cómo está contemplado bien dentro paga, del foro? Mira, poder elegir incluso también, hay ¿no? muchos elementos para fortalecer intelectualmente una persona, en cualquier profesión. Sí. Tiene que ser bien paga, tiene que ser bien conducida en sus capacitaciones. Vos sabés, sos capacitador y vos sabés de lo que te estoy hablando. Sí. No es lo mismo que la capacitación, la de Perico Pérez por internet, que la vayan a cursar a la Universidad del Comahue. No, muy bueno. A veces se transmiten conocimientos erróneos, mal formados o mal transmitidos. Sí. Conclusiones, ergo, resultado, un chico mal informado. Lo que es peor, a veces tenemos chicos mal aprendidos. Y que eso es grave. Esto es parte de la verdad. Yo no digo que Juan, Pedro, Diego, el gremio, el Estado, sea especialmente el culpable. Estas son las cosas que pasan y no las podemos negar. En gran parte es cierto. Un poco más que falla, diría yo. Bueno, ¿no? está bien, pero ¿qué hacemos? ¿Prendemos fuego al CPE con todo lo que están adentro o lo dejamos salir afuera? No, digamos. no. Digo, hay mucha guita que sale de la provincia. Repsol se está afanando todo. Es decir, se gastan 200 millones también en licencias. Sí, ¿No es cierto? O sea, falta de controles por parte del Consejo. Que falte. Pero Repsol se está llevando todo, ahora deja la minería contaminante. Silvia, es decir, se están afanando la provincia. Bueno, nosotros nos vamos a convocar un foro para hablar de educación y terminar hablando de minería. No, pero todo tiene que ver con todo, porque también tiene que ver con la formación docente, sí, pero la formación del pibe, la defensa de la vida. De eso se trata precisamente, el acotar este foro. Sí. Porque de última vamos a terminar diciendo de la culpa la tiene la presidenta y le hacemos un golpe de Estado. Digamos, esto se trata de mejorar con los elementos que tenemos ahora y no darle rienda suelta al coco, le hace la cabeza con todos los ideales que tenemos todos y cada uno, que es la situación más fantástica. Darle rienda suelta y defender los ideales extremos que tenemos. Silvia, cada yo soy de izquierda y materialista dialéctico. A mí el idealismo no va. Pero perdón, pero Silvia, no soy idealista. Yo digo, no podemos meter debajo de la alfombra, no podemos meter la realidad de la provincia y del país. Nosotros no podemos hablar de la modificación de la escuela primaria aduciendo de que viene la minería, ¿viste? No. Anda a decir a Lonco. No, sí, se lo voy a ir a decir. ¿Viste lo que pasó hace 2 o 3 días? Está el pueblo dividido. No, hay que dejarse joder. Bueno, pero hay mucha guita que pone las mineras. Hay que dejarse de joder. Pongamos los pies en la tierra. Mira, vos sos desarrollista, no jodamos con extremos. Busquemos cómo se puede salir de esta provincia con controles, con conceptos ecológicos que se mantienen en cualquier lugar del mundo, porque hoy la ecología no es patrimonio de algunos sectores ultraliberales o ultraizquierdistas. No. Ni tampoco la ecología es un patrimonio de ni ecoboludismo, y la ecología es un patrimonio de la humanidad y no de iluminados. En primer lugar esto. El desarrollismo es lo que ha llevado a países hoy a ser exitosos. Ahora, en Neuquén debatimos extremos. Minería sí, minería no. Educación sí, educación no. ¿Sabes qué pasa? En Neuquén hay minería y en Neuquén hay educación, dentro de los parámetros que los pobladores pongamos. Y dejémonos de joder con dividir pueblos en dos, como sucedió con Loncopué. A ver, Vasca. Esto, ¿viste? No. Claro. El cura que dé misa. Oíme una cosa. No, porque eso genera también más reacciones. Y que se deje de jugar al ecólogo conceptos equivocados. No, el tema es el siguiente. El tema es que, pero que esto también en algún momento va a entrar en el tema educativo, porque tiene que ver también qué enseñamos. Lo que yo te estoy diciendo es que esta es una provincia que tiene historia minera. Las lajas, las ventonitas, es decir, lo que nosotros como ecologistas propiciamos la minería a
totalmente. Lo que digo es que no nos metan en una actitud sexual tipo perrito sin gel, como quieren hacer justamente las mineras contaminantes. Mirá, que es otra cosa, bueno, Silvia. A ver, primera definición. Las mineras que hagan lo que quieran, Perdón. que hagan y digan lo que quieran. Sí. El Estado es el que regula lo que tienen Como que hacer Repsol y con lo las que tienen que declaraciones hacer. juradas, Silvia, dejate de bromar. Silvia, por favor, ¿quién controla en esta provincia? A mí, bueno, el tema de la falta de controles Por será una discusión favor, y distinta. bueno, Uno por eso podría están los temores. Creo que tengo a alguien al aire. Buen día, ¿quién está ahí? Hola. Sí. Sí, yo me identifiqué, Cecilia Sánchez. Ah, Cecilia, buenas tardes. Yo quería decirle, con todo respeto a la señora, Sí. que por favor pare con su incontinencia verbal. Sepa escuchar, señora. Ya la hemos tenido que soportar bastantes años sus discursos. Entonces, por favor, escúchelo, que está con una persona que usted no lo puede envolver. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Silvia, por tu aporte. Y la iglesia, antes que me olvide, La iglesia también va a ser convocada, no la iglesia como única y exclusiva herramienta, las iglesias. Si la educación es laica. Todas las, ¿Qué tiene que ver pero la por iglesia eso, acá? por eso, A ver, todas ¿qué las tiene que ver? iglesias. Porque vos sabés que mucha Porque guita va a hacen educación de la sí, pero escuela porque hacen un religiosa apoyo, acá. hacen un apoyo y una contención directa o indirecta bastante importante. Pero Ajá. te hablo de todas las iglesias, Sí. no de una en particular. Pero ¿por qué tienen que estar las iglesias dentro? Porque tienen que aportar seguramente. Ajá. Tienen que aportar. Si no tienen nada que aportar, se tendrán que ir, pero Claro. no somos nosotros los que le tenemos vamos a dejar decir de que tiene que quedarse o aportarle. irse. Tenemos que dejar de aportarle a las escuelas religiosas. Bueno, eso es otra discusión, digamos. El para qué es muy claro. Va a ser para lo que el foro mismo disponga. ¿Y está dispuesto el gobierno a aceptar Si lo que el foro diga? sí, esto es política de Estado. Por más que yo sea del movimiento, por más que algunos de los muchachos que llamaron me odien, que la señora me deteste, que en algún punto tenemos que estar de acuerdo. ¿Alguna vez ganaron mucha guita los maestros con el MPN hace muchos años? No. Mucha, digo, ¿bien? ¿Ganaron bien? Sí. ¿Alguna vez ganaron bien los médicos en el sistema de salud, Sí, en el MPN? sí. Bueno, digamos que ya tienen la experiencia de que en su momento, cuando la cosa funcionaba bien, dar buenos salarios. Bueno, habrá que Sí. recuperar eso. Me importa que venga del MPN o de las pelotas. Pero el, No, tema, no, el tema es que hay que buscar recomponer Mira, cosas, ¿no es cierto? hay máximas, que no sé si están escritas en algún lado, pero sí son máximas sociales. Sí. El trabajo no puede ser gratis, tiene que ser remunerado. No, vale, si y no- si tiene calidad, tiene que ser bien remunerado. Sí, para poder Esto exigir no, después. no se puede discutir. No, por digamos. eso. Los grandes temas no hay discusión, a eso me refiero. Ahora, también, no se puede, podríamos establecer que este tiene que ser un punto en común y no puede ser un punto de enfrentamiento. Sí. ¿Qué hacemos con los millones que se van en suplencias? Bueno, el otro día el subsecretario dijo que había 200 millones de licencias por enfermedad. Lo Está que sí bien. digo, y esto lo hemos hablado con el gremio, lo hemos hablado en privado y también lo hemos hablado en público, pero también es responsable el gobierno que no pone el contralor médico. Bueno, totalmente de acuerdo. Y si no entra por la persuasión, entra por la represión, como dijo Marx. Totalmente Es de decir, acuerdo. pero no se puede gastar 200 millones Pero si es que tiene que realmente ver- es así la cifra, ¿no? Tiene que ver con el profesionalismo también. Un docente Sí. que se precie de tal Sí. no puede tomarse la licencia para irse unas vacaciones largas y pasar un certificado psicológico. No, pero hay mucha gente que Hay está hecha- casos en algún lugar está de la jodida, provincia, gente jodida es está. cierto, se Está constata jodida. y se resguarda, porque Más el vale. Estado tiene que resguardar el trabajador. Exacto. Hay casos en algún Hay lugar de la abuso, provincia, sí, no sí, vamos sí. a dar puntualmente, porque no tiene realmente ningún sentido, cuyo docente está con licencia psicológica y tiene un negocio flamante en pleno centro del pueblo. Todo el mundo pasa a ver, lo saluda, está todo bien. Eso es un abuso. Bueno, pero vos sabés A mí que no me es lo parece mismo estar frente a aula que fantástico. tener un negocio, Y ¿no? bueno, pero entonces Cuando te no- dan licencia de enfermedad significa por la licencia laboral en esa tarea. Entonces, Hay abuso, bárbaro, perdón, perfecto. Silvia, hay Sin abusos, goce hay sin abusos, goce de haberes. pero no son la Está bien. mayoría. Lo que sí tenemos que pensar es que el Estado tiene que controlar. Vos te enfer- Sí. Y es más, y los certificados tienen que venir del hospital o del mismo contralor del sistema, porque si no te comprás y una orden, que yo absolutamente no estoy de de acuerdo acuerdo. con eso, obviamente. Total y absolutamente de acuerdo, Antonio. O sea, guita, controles, participación. Hemos vivido la tragedia Bueno. del desentendimiento gremio-gobierno con la muerte de Fente Alba y con todo lo Sí, que sí, ello sí. implicó. Pero hubo renegociación y que fue avalada. Hemos vivido. Sí, no, más vale. Todo Y el eso- MPN va a tener que hacerse cargo de su hijo Bien. bastardo, que fue Sovich. Bueno, todo eso lo hemos vivido. Sí, más vale. Hagámonos cargo de quién Sí, tenemos sí, que hacernos claro. cargo.